Una amiga que ya anda oscilando los 65 años, ella tiene documentada también una historia donde en esos teléfonos viejos que vos le hacías con el dedo así la rueda para llamar, que le caían llamadas en la noche, ¿va? Y ella cuando contestaba no le nada. Pero, o sea, sí tenía el teléfono en activo. Sí, uso. Lo tenía en uso. Y ella llegaba, pero la cosa es que todavía daba tiempo para que ella se levantara, iba a contestar y nadie le contestaba. Entonces una vez vino, ella se enojó y no sé si fue que lo desconectó o lo dejó mal puesto, como que lo dejó medio puesto, ¿va? Para que no sonara. Ajá, para que no sonara. Entonces empezó a sonar y cuando se levantó estaba la foto del esposo ahí cerca del teléfono. Y o sea, ella dice que ella nunca pone fotos porque ella tiene esos álbumes antiguos, va, donde documentaban las fotos impresas y eso. Y ella me contó historia, dice que ella tiene ahí todo lo que sucedió, que el teléfono todavía lo guarda ahí y que desde ese momento lo desconectó y ya no lo volvió a usar y le dio miedo porque el esposo había fallecido de forma trágica, decía ella. Entonces como que quedaron algunas cosas pendientes, porque muchas veces cuando la gente muere de esa forma, como que te llega a visitar porque quedaron cosas pendientes, por decirlo así, ¿va? Porque están estos casos donde mueren en accidentes en carreteras y que te llegan y te ponen unas cruces, creo, a las orillas, ¿va? Que levantan el muerto, le dicen. Ajá. Sí, cuando mueren también de forma violenta también suceden cosas en los lugares. Pero tiene sentido también, va, sí. Porque que te lleguen a visitar porque no fue una muerte esperada. Usualmente en ese tipo de casos lo que pasa es que la energía es ¿cómo decirlo? Una energía residual que queda de la persona. Que si vos te fijas no tiene un comportamiento, porque se dice que existen diferentes tipos de fantasmas, por así decirlo. Los que tienen inteligencia y los que no tienen inteligencia. Ahí es donde entra ese tipo de aspectos de que la energía queda grabada, literal. Que grabes una imagen y la estés en bucle porque si vos te fijas, más de alguna vez te han de haber contado algún caso de que la niña que sale en la carretera y es el mismo patrón, la niña sale exactamente en el mismo lugar y hace lo mismo y se repite y está documentado también. Y están documentados. Hay varios videos. De hecho hay un caso, bueno, después te voy a comentar ese caso de una energía así que fue en Portugal y está el video en YouTube también, muy bueno. Bueno, ese tipo de energía, y están los que sí tienen inteligencia, que por ejemplo hoy pueden estar aquí con vos asustándote, mañana está en la casa de David, después en la mía, y no hace lo mismo, ¿me entendés? O sea, no son energías atrapadas como esas otras. Entonces lo que pasa en este tipo de situaciones, de muertes trágicas o violentas, es eso justamente. Muchas veces lo que queda es la energía residual de esa persona, que pues, está en ese limbo, por así decirlo, de que pues ni cuenta se dio que falleció, o sea, y las personas sigue obrando como que estuviera vivo. Pero ¿vos crees que las personas que están como que son más cristianas y eso le usan menos cosas que a las personas que no creen, ya sea en Dios o que no crean en estas cosas, que lo consideran superstición? No, fíjate que ahí entra más que todo el tema de las energías de cada persona. Como por ejemplo, va a sonar bien así, bien hipster, bien de hippie, como dicen, de las vibras y todo eso. Ajá. Hasta cierto punto tienen algo de razón. Una vez alguien me comentó, por ejemplo, yo como te digo siempre he buscado ese tipo de experiencias. O sea, vos me decís, en esa casa asustan, ¿vos vas a ir ahí? Yo voy y a ver si es cierto. Y nunca he tenido algo así, o sea, de ver, más que las que te comenté, pero algo, por ejemplo, la de parálisis del sueño, sí vi algo, pero sé que mi mente lo pudo haber creado. Pero vos sos consciente que en algún momento eso te puede llegar a suceder de verdad, o crees vos que nunca. Pues me gustaría, la verdad. ¿Te gustaría? Es que sí, o sea, va a sonar raro y loco, pero bueno, como me decía mi abuela, vos hasta que no te pase vas a quedar curado. Pero, o sea, en ese aspecto te voy a comentar eso de que respecto a la pregunta que me hiciste, de si a las personas cristianas o ateas o no creyentes les pasa más o menos, no radica tanto en eso, radica más en eso de las energías, porque por ejemplo, una vez, como te comenté, una persona, hablando yo de estos temas, una persona que sabe bastante del esoterismo y todo esto, me dijo, ¿sabes por qué a vos? Me dice, por más que lo busques, por más que trates, no te pasa, no ves nada, no sos perceptivo a ese tipo de cosas. Pues no, ok, mírame, tu nivel energético y vibracional es bastante alto. Eso quiere decir
que entidades de un bajo astral o de un nivel de vibración más bajo no pueden presentarse a menos que alcancen ese nivel de vibración tuyo, man, podrías vos verlas, man, o interactuar con vos. Man. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces depende también como de el estado de salud de una persona. Una persona que está en etapas terminales, no sé si vos has escuchado historias de que ellos ven familiares muertos que los llevan a visitar. Cierto. Ellos ven personas, o sea que hoy vino la señora. Sí, suele escucharse eso. Usualmente pasa con eso. ¿Por qué? Porque ellos están en el valle de la muerte, están en el umbral, ¿me entiendes? Están en la frontera, su nivel energético y vibracional ya es bajo. Entonces ellos sí pueden ser perceptivos a ese tipo de entidades de bajo astral, de energías de bajo astral. Y respecto a eso, por eso ellas tienen esas facilidades. Muchas veces pasa eso, personas que están terminales, que están con una enfermedad grave, son bastante perceptivas a eso. Ellos dicen, vino fulano de tal a visitarme. Y los familiares como, pues, está muerto. Y tiene sentido, ¿va? Porque son personas que ya están a punto de perder la vida. Lo que te digo, ellos están en el umbral, están en el valle de la muerte, literal. Entonces, ellos tienden a tener ese nivel de percepción más elevado para ese tipo de cosas. Y hablando de los asesinos, por ejemplo, ¿vos crees que estas personas presencian cosas así de actividad paranormal o se encuentran con los espíritus de las personas que han matado? ¿Crees vos? Pues yo pienso que es posible. Se dio el caso en Estados Unidos, en los 80 fue, de Night Stalker, el asesinador nocturno, que él supuestamente estaba en una secta también. Y él mató una infinidad de personas. Y supuestamente en la noche él miraba cosas, miraba de repente espectros, cosas así que de repente un estado mental que él estaba, hay varios factores ahí, la verdad, que tendría que determinar, ¿verdad? Pero es una buena pregunta. Y eso es bien complicado, pero está la parte también de los atrapasueños y eso. Yo nunca entendí, la verdad, fíjate, cómo es que funciona todo eso. Eso más que todo ya tendrías que remontarte a la época de los nativos americanos, que creo que fueron como por donde viene originando ese tipo de cosas. Yo en lo particular no creo ni dejo de creer, o sea, no sé en realidad la finalidad que tienen. No he averiguado tampoco mucho sobre el tema porque no es algo que me llame mucho la atención, pero se supone que consiste en eso, o sea, y no es solo como que lo haces, o sea, como que, por ejemplo, las personas que lo venden aquí por el parque, por todos lados, o sea, vos te lo llevas, es un atrapasueños, sí es un atrapasueños, pero no tiene el ritual de preparación que debió haber tenido para que de verdad fuera un atrapasueños, ¿me entiendes? O sea, lleva cosas de palabras, utensilios que debes usar, cómo debes usarlos. Sí, porque están estas piedras jade, ¿va? Porque como estábamos hablando de las energías y eso. Correcto. Yo una vez agarré una piedra que tenía un amigo ahí y me dice, anda, lávate las manos, me dice, porque te quedó energía. Y le digo, pero ¿es creencia o es en serio? No entendí al final tampoco. ¿Verdad? Pues como te digo, ¿qué perdés vos con no lavarte las manos? Nada, sí. A que no te las laves y pueda pasar algo. La sugestión también es otro tema ahí que entra bastante, ¿me entiendes? La mente humana juega bromas pesadas a uno mismo. Sí, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De lavarse la mano y eso. Aquí entra como la gente que encuentra de repente alguna brujería o cosas botadas en el cementerio, o ya sea cualquier lugar que hicieron brujería. Y la cosa es no tocarlo con las manos, porque es lo mismo, que están esas energías malas y pues ahora evitarlo, ¿verdad? Bueno, y está el caso de eso, de que había gente que se iban a jugar con los cráneos, ¿va? Los cadáveres ya. Sí. Y hubo un caso aquí famoso que como que se encogió a la persona, ¿va? Sí, parece como que adquirió polio. Ajá, pero eso científicamente tiene una explicación, pero espiritualmente tiene otra, ¿va? Sí, debería tenerla. Ahí se mezcló lo real con la ficción, como dicen, o con las creencias en este caso. Porque científicamente hay una patología designada para el estado en el que está este chavo. Creo que es un chavo. Creo que eso pasó en la Medina. Sí. Que estaban quitando las tumbas. Sí, vi el caso. Entonces, en realidad él tiene un diagnóstico médico como tal. Que sí, si se logra recabar, puede ser dos cosas. O sea, él ya estaba, como que la enfermedad ya estaba en un periodo de latencia y justamente se activó en ese momento en el que él estaba trabajando en ese lugar. O algo ahí dio como fue la chispa, por así decirlo, que
se dio a que a él se le expresara ya dicha enfermedad. Y fíjate que aquí, por ejemplo, aquí en Santa Rosa, para buscar cosas paranormales hay una infinidad de lugares, ¿va? Pero Sí. para la gente que no sepa, aquí hay, o sea, está una estación de bomberos, está una escuela que está puesta encima donde fue un cementerio, ¿va? Correcto, toda esa zona fue cementerio. Entonces, toda esa zona, bueno, la gente Bueno, que aunque pasa ahí cuenta unas historias. Igual, Sí. recordar que como en todos lados, en todas las escuelas hubo un cementerio. Pero a vos te hubiera gustado tener tu casa donde sabes que abajo fue cementerio o... No, creo que a nadie, creo que incomoda la idea. Al Thompson creo que sí le gustaría. Es que al final de ¿A qué él sí le cuentas gustaría? es cuestión también, como te digo, de mucha sugestión. Sí, porque fíjate que si vos te pones a darle vueltas al asunto también, al final terminás o creyendo o Sí. terminás con más dudas, ¿va? Y yo creo que cuando tenés más dudas, estás más buscando. El problema es que mientras más buscas, más dudas generas. Porque en mi caso, por ejemplo, yo mientras más leo, mientras más me empapo de este tipo de temas, o sea, respondo las primeras, pero esas primeras que respondí me generaron otras peores. Pero ¿y ahora por qué entonces esto? Y es de nunca acabar. Más y más preguntas, y así es. Entonces, mientras más vas satisfaciendo esa curiosidad, vas viendo que lo que sabes es nada. O sea, es un campo de estudio demasiado amplio y grande, que abarca una infinidad de cosas, tanto científicas como no científicas. Pero en el caso de hay personas que utilizan la misma casa de ellos para hacer rituales o cosas así, porque yo conocí a un vecino que él en la terraza ponía 2 muñecos, fíjate. Ujú. Eran como, yo no sé de dónde los sacó, pero eran como de cerámica y lo ponía uno en una esquina y otro en otra, o sea, estratégicamente. Vos lo mirabas y decía, está deteniendo algún alambre o yo qué sé, ¿va? Pero no, nada. Pero nada que ver, bo. Y yo nunca le quise preguntar por respeto a eso, pero me quedé con la duda. Y fíjate que los muñecos tenían ojos y todo, o sea, son cosas que vos decís, me huele a brujería o cosas así, ¿va? En cuanto a las historias, bueno, que es la primera vez que sucedió. De hecho, fue que era tipo 9 de la noche. Yo estaba acostado, como le cuento a este. Como a eso, unos 15 minutos después de haber apagado todas las luces y eso, hay una ventana que va directo a la cocina. Entonces, justo en ese momento es como que dije, literal, agarran una taza y la tiran al suelo. Claramente se escucha cuando se rompe todo. Entonces yo me quedo pensando, o sea, no hay ni una casa que esté a la par tampoco. Y es imposible que escuche tan cerca y fuerte a la parte de la ventana. Entonces, estaba alguien conmigo. Entonces me dice, ¿escuchaste lo mismo que yo? Sí, escuché, como que rompió algo ahí, como que se cayó una taza. Porque yo lo tomé así, sabe ver que al lado pusimos algo mal, un plato, qué sé yo. Entonces, voy a ir a ver, prendo la luz y voy a la cocina. Pero no había nada. No había nada, todo tranquilo. Entonces, Sí, desde esa fecha yo me quedo pensando, ¿qué pasó? O sea, porque claramente, o sea, no fue ni que estaba de repente tomado o algo así. No, fue consciente, lo hicieron a la par. Y siempre contrastes y cosas de Sí. cocina siempre suele suceder, porque yo con un amigo una vez también, fíjate que estábamos viendo tele y estaba la cocina lejos del lugar, ¿va? Y escuchamos que aventaron un montón de platos, pues, y nosotros del miedo fuimos a ver y no había nada tampoco. Y vos podés imaginar que alguna olla la dejaste mal puesta y que se cayó, ¿va? Correcto, es lo que yo imaginé. Pero si buscando llegas y lógico. todo está intacto, te quedas así como, Sí. ¿y qué fue lo que escuchaste entonces, va? Pero no, es bien raro. Es bien raro. Sucedió otro, ya como que fue en escala. Esto fue más fuerte todavía. Bueno, ya a la hora de dormir. Y en la sala, hasta la par, teníamos un colchón inflable. Bueno, el colchón no era tampoco tan grande, pero era como unos 2 metros. Nosotros escuchamos claramente como que están arrastrando el colchón, lo están haciendo de esta manera. Arrastrando literalmente. Yo escucho primero, pero yo me hago como el loco. Qué raro eso, digo. Entonces, ¿estás escuchando? Me dice la otra persona. Sí, estoy escuchando. Que están agarrando el colchón, digo. Sí, Y entonces nos quedamos en silencio y lo siguen arrastrando. Yo trato de pensar que no sé, son cucarachas que andan ahí o algo. Entonces me quedo pensando, ¿cómo van a ser cucarachas? Yo creo que para mover un colchón así ocupaban unas 200 cucarachas que estén empujándolo y regresándolo al puesto. Y siguió el sonido unos 5 minutos más. Y ¿estás escuchando? Me decía, sí, estoy escuchando. Tranquila.
seguía arrastrando, entonces no voy a ver. Pues prender la luz, el colchón quieto. O sea, no pasó nada. Por psicosis uno se pone ya nervioso, pero Sí. imagínate escuchar como eso de las 12 o a la 1 de la mañana un niño llorando. Está Sí. bien feo, También depende del lugar. donde depende esté. del lugar. Sí. Pero se hablaba de esto de la chorca, que le decían que normalmente se supone, es una leyenda que los búhos llegan y te sacan un hilo y que por la teja, Sí, por la el teja, techo. sí. Fíjate que mi abuelo tenía un montón de historias. Yo lastimosamente no lo pude grabar, pero fíjate que cuando él me contaba, él mencionó una vez que aquí en la iglesia, en la católica, en la catedral, había una muchacha que andaba con un carrito y un niño, un bebé, ¿va? Y lo dejó un rato, se metió, y en lo que se metió llegó una pero lechuza enorme, dice él, bo, y que se paró encima del carrito, bo, y que él se sacó la pistola, dice, y le hizo un disparo, porque no sé en qué tiempo sería que podían hacer eso, ¿va? Pero dice que la lechuza prácticamente a comerse al niño iba, porque normalmente este tipo de aves está relacionada con la parte de brujería, ¿va? Con la hechizos y eso. Y yo creo que también a través de eso es que va relacionado con estas leyendas. ¿Tenías otra historia entonces que contarnos? Bueno, la última que sucedió en ese mismo apartamento. Ajá. Bueno, estábamos con unos amigos, habíamos 4 ese día. Y bueno, platicando y todo eso. A todo eso se hicieron como... Eso fue en diciembre del 2018, me acuerdo. Entre plática y plática, llegó la hora que ya todo el mundo quería irse a dormir. Entonces, bueno, se fueron. Como a las 2 de la mañana. Entonces, yo me voy al cuarto, apago todo. Pero en el cuarto yo dejé la luz encendida porque llegué sin sueño. Prendí el televisor y tranquilo estaba, pero de la nada, en la puerta del cuarto, o sea, yo sin sueño, yo me fui a ver televisión, pues, como digo. La puerta está medio abierta del cuarto, como a una distancia de unos, creo que medio la cerré, quedó una apertura como de unos, no sé, unas 4 pulgadas, 5 pulgadas. Entonces, claramente sucedió esto, como cuando alguien da un puñetazo a la puerta y la hace rebotada. El golpe y rebota la puerta y se termina de abrir. ¿Qué pudo haber sido? O sea, ahí es otro. Buscando la razón de las cosas, la lógica. ¿Qué pudo haber sido? Y en eso de las puertas, fíjate que una vez, ahorita que me acabas de acordar vos también, Sí. en un apartamento, cuando nosotros llegábamos, el portón estaba como oxidado y hace un ruido. Ajá, todo rechinado, ¿eh? Ajá, y fíjate que en la noche yo soñando vos, y dentro del sueño yo escuchaba el chillido vos, y decía yo, alguien entró y están... Y fíjate que después nos dimos cuenta que el portón lo habían arreglado, ya no sonaba. Y nosotros seguíamos escuchando las demás noches el sonido cuando alguien entraba. Ajá. Pero era bien raro porque es como que los recuerdos te quedan, Sí, ¿va? algo así. Puede Pero ser psicológico. cuando vos mezclas eso, los recuerdos con las cosas que sucedieron, también suelen haber los déjà vu, ¿va? Que también... Es otro tema. Sí, que también te quedan así como los recuerdos y que sabes vos que va a suceder de nuevo la misma situación y te acordás y decís, esto ya lo viví o esto ya me pasó. Los famosos déjà vus considerados fallos en la Matrix. ¿Crees vos que sea así? Científicamente están comprobados también, o sea que son como un desorden que ocurre en el lóbulo parietal del cerebro, que te hace sentir esa sensación de que lo viviste, pero en realidad no lo has vivido. Solo te da esa falsa creencia, ese falso sentimiento de que lo viviste, pero a saber, al final de cuentas, hay cierta información que queda por el aire, entonces. ¿Y vos tendrías valor de ir al cementerio a grabar? Pues sí, ya he ido un par de veces. ¿Ya has ido? Nada, como te digo, nada. También a la famosa casa embrujada que está aquí saliendo de Santa Rosa. Bueno, que existía, ¿va? Porque se cayó, ya no Sí, existe. ya no. Las tormentas. Y lo divertido de esa historia, sabes que en lo que sí me dio miedo, que no nos dimos cuenta cuando nos metimos, es que había un montón de toros, ¿no? Toros, o sea que los llevaban ahí a pastar y se quedaban durmiendo ahí antes de entrar. Y no se miraban porque estaba bien oscuro. Y solo abrieron los ojos, más se miraban los ojos. Y nosotros, más son toros, ¿no? Fuimos a dar toda la vuelta, man, porque ahí no. Mi hermana una vez cuenta que ella iba en el carro y cuando volteó a ver ahí en esa casa estaba agarrando fuego, o sea, estaba incendiándose el techo de la casa. Y que ella le dijo a mi mamá, hey, mira. Y mi mamá también vio lo mismo, entonces se fueron.
a los días la casa estaba intacta y dice de que ese era el misterio de ese lugar, que vos mirabas cosas, porque otra gente miraba que estaba el padre ahí, porque era la casa de un cura, ¿va? Hay varias versiones. Hay varias versiones. La más fuerte es esa, ¿sí? De hecho, ahí cuando nosotros fuimos, lo que sí nos percatamos es que estaba llena de hoyos. Ajá, pero era por la gente, ¿va? Que la creencia de la gente de las botijas. Súper saqueada. Estaba así, Sí. llena de hoyos. Y nunca todo. encontraron nada, ¿va? Pues me imagino que no, porque estaba repleto de hoyos ahí. ¿Y por qué crees vos que en el tema de los animales, que vaya, tienen un simbolismo, ¿va? Por ejemplo, los búhos, los caballos, los perros, según las mitologías y las leyendas, se cuentan que esos animales tienen, según, no decir la Biblia también, tienen un significado, ¿va? Pero ¿por qué crees vos que si te encontraras un perro una noche te daría como mala espina de que algo no anda bien o algo así? Es que recordar que todos tenemos como ese instinto de supervivencia. Vos automáticamente cuando ves algo como que no te hace mucho, te dan escalofrío, te erizás. Y es por lo mismo ese sentimiento de supervivencia que existe en uno que sabe que eso no está bien. O sea, como que algo malo va a pasar si no actúas. Sí, porque los gatos negros también antes era como mala espina, ¿va? Decían los gatos negros. Sí, mala de suerte. hecho llegaron a un punto en el que casi estuvieron al borde de la extinción. Fue para cuando sucedía todo esto de las brujas, que quemaban a las brujas en Salem y en todos otros lugares, que cuando la Iglesia Católica era más radical, que, o sea, aún vos llegabas a la conclusión de algo científico que hoy está comprobado científicamente, en aquel entonces ya para ellos eso era brujería. Un hereje. A la hoguera y Sí. imagínate cuántas personas que pudieron haber dado algo productivo para el avance de la humanidad no se perdieron en esas cruzadas, en esas épocas, de que si vos descubrías algo que para ellos era algo divino y que vos lo desmentiste. Hay una historia también de un burdel, le decían, pero se podría decir un motel, vaya, en estos tiempos, va, que estaba aquí salida yendo para Ocotepeque. Las famosas tablitas. Ajá, exacto. Sí. Que no sé qué sucedió, pero fueron a encontrar un montón de fetos en los baños, va. Sí, encontraron también rastros de brujería cuando Ajá. ya desmantelaron el lugar. Y yo creo que todavía, bueno, no sé si siguen apareciendo, hay varios bomberos aquí que cuentan historias de eso, porque ellos han estado más expuestos por los horarios de trabajo y eso, Sí. ¿va? Dice que él llegó a ese motel porque estaban pidiendo auxilio, no sé qué, y un señor estaba a la par de la patrulla, ¿va? Entonces estaba con un machete el señor, pues ya se fueron, atendieron a la gente y él se quedó así como tranquilo porque a lo mejor el señor quería ayudar ahí cuidando el carro. Entonces le dijo a la señora que había un señor. ¿Cómo era el señor? Le dice, ya le dijo un machete. Ah, y era mi papá que murió hace 10 años, le dice. Ajá. Entonces él se quedó así como que... Y eso también suele suceder en muchos casos, ¿va? Que muchas veces los espíritus aparecen y a saber, uno ni cuenta de Dios. Imagínate cuántos no nos han aparecido a lo mejor. Conocí una historia así también de... Alguien me la contó. Que estuvo hospitalizado. Fue en Tegucigalpa. Y que él mientras estuvo en camilla, en la noche que le iba a curar la enfermera y eso, llegó un guardia y platicaba con él. 2 noches, dice. Resulta que al final el guardia no llegaba a ver, porque siempre, como que hicieron amigos esos 2 días. Y al tercer día el guardia no llegó a platicar con él. Y vino él y le preguntó a una enfermera. Y le dijo, bueno, y le dijo el nombre del guardia. Él no me vino a visitar hoy, que no sé qué. Dijo, ¿cómo era él? Y le da la descripción. La enfermera dijo, pero si ya murió hace años, le dijo. Entonces, relatos así hay bastantes también. Sí, y en el Hospital de Occidente aquí es famosísimo también por eso, ¿ah? Yo Sí. quiero traer a alguien, ya sea de la morgue o alguien Sí, que trabaje correcto. ahí, para ver. Bueno, yo trabajo ahí. Empecemos por ahí. ¿Vos trabajaste ahí? Yo trabajo ahí. ¿Trabajás? Sí, yo trabajo ahí. Yo tengo mi plaza ahí. ¿Y no has grabado nada nunca? Fíjate que a mí nunca, no te digo, nunca me ha pasado nada. Pero sí me han Claro. contado una infinidad de... Por ejemplo, la que más me viene ahorita a la cabeza, que fue la de... Pasó hace tiempos, en el área de laboratorio, donde es hoy el laboratorio del hospital. Antes creo que era la sala de pediatría. Pero luego la movieron y dejaron ahí el laboratorio. Entonces, me cuentan unos compañeros de trabajo que tienen más antigüedad, me han contado esa anécdota de que una vez, ahí usualmente a las enfermeras en turno C no les gusta ir solas a dejar muestras al laboratorio. ¿Por qué? Porque supuestamente ahí es uno de los lugares donde mayor actividad se presenta. Que dentro es de en la toda noche, me institución. imagino. Sí, en turno C, en la madrugada.
Cuentan esa historia de esta enfermera que una vez llegó ella sola a dejar muestras, y ahí hay veces que cuando no hay nada de trabajo o algo así, el laboratorio tiene un área de descanso que vos te puedes ir a recostar un par de horas, un par de minutos, si no tenés nada, no tenés más trabajo, si no te ha llegado más trabajo. Entonces, como que los compañeros que estaban cubriendo, porque solo quedan 2 personas usualmente, cubriendo todo el laboratorio, entonces esas personas estaban acostadas de seguro en el cuartito. La enfermera llegó a dejar sus muestras y ella vio que en una de las áreas estaba un doctor, ahí había un doctor con bata. Él la volteó a ver cuando ella se puso hay un mesón donde vos pones la muestra. Ella lo vio claramente y que pues ella vio que como que estaba haciendo algo, entonces dijo, voy a esperar que termine y que me venga a recibir las muestras. Pues dice que ella en eso iba a colocar otras muestras en otro mesón que estaba atrás, entonces ella se volteó para colocar las otras muestras, y cuando ella regresó de nuevo ya no estaba el doctor que estaba ahí, el que ella había visto. Pues dice que inmediatamente ella, o sea, se puso pálida y lo primero que hizo fue salir corriendo. Pero el problema es que el susto fue tanto que antes, para entrar al área del laboratorio hay 2 puertas. La de entrar al mero laboratorio y la del pasillo, y la para entrar al pasillo. Entonces ella solo salió de la primera puerta y a mitad de pasillo se desmayó. Hasta que otra enfermera que llegó a dejar muestras la encontró tirada. Y ya ella la levantó y ya se la llevaron a la sala a ver qué le había pasado y así. Y hasta que al día siguiente ya ella contó, ya tenía habla para decir qué fue lo que había pasado, y que se quedó como que la habían llevado a una de las oficinas, no sé de quién, y que ella le estaba contando, ¿verdad? Pero ¿quién era? Le dice, el doctor, ¿cómo era? Que no sé qué. Pues en esa oficina tenían fotos de los médicos que habían trabajado anteriormente y que algunos ya habían fallecido. Pues ella vio al médico que estaba ahí, y efectivamente ella era un médico que murió en un accidente de vehículo y que él trabajaba en el área de pediatría. Y como el laboratorio antes era pediatría, entonces por ahí va el asunto, y dice que ella lo distinguió claramente porque ella lo vio como que nos estemos viendo nosotros. Y esa es la que yo tengo así como el recuerdo más claro pero me han contado una infinidad. Mis compañeros que trabajan ahí, hacen turno C, me cuenta lo mismo, que dicen que a veces están en el cuartito y de repente hay un área que es de lavado de material, que es material de vidrio y todo, y que escuchan como que le están dando vuelta a todo, a todas las cajas, y aquel relajo, aquel gran estruendo, y cuando ellos van a ver, todo en orden, no hay nada. Y qué raro, ¿va? Porque en los hospitales, o sea, es algo que no para, porque es a nivel mundial, ¿va? Que en los hospitales aparecen, han habido videos donde en realidad las camillas se mueven. Hay como uno que hay del hospital escuela también. Ajá. Lo han visto, ahí está en YouTube también. ¿Cómo es ese? Que está una camilla que se está moviendo, ¿verdad? Creo que es de San Felipe. San Felipe, ¿verdad? Está el video. Me imagino que debe ser más fuerte, ¿va? Por la cantidad de personas que transitan. Es que todo tipo de lugares, recordad que se cargan de bastantes energías. Un montón a diario mueren personas. Entonces, aquí podemos meter esto también de lo de la carretera, la parte de aquí de Santa Rosa, de Los Hornos. Ajá. Bueno, ahí he escuchado varios relatos de personas, y el último que escuché, que bueno, fueron unos compañeros que ellos iban tipo 11, 12 de la noche pero eso ya no fue ahí el sector de Los Hornos, sino que fue después, fue la avistada que está ahí por por San José. Ellos dicen que no viene ningún carro, van los dos en el carro ellos, y a lo lejos ven que viene una como moto, pero resulta que a medida que se va acercando no escuchan ningún sonido de una moto, y la luz de la moto que iba enfrente se apaga de la nada, y dice que ya no vieron que pasó algo a la par de ellos y no emitía ningún sonido. Entonces se preguntan, ¿viste eso? Entonces eso de las carreteras también tiene algo bien extraño, como en Los Hornos, que yo veo que me han contado a mí que han visto una mujer, que han visto unos niños que se cruzan. Entonces es bien raro, son energías que lo que sí veo bien difícil, es quedarse punchado de la llanta, o que se te arruine el carro en una carretera oscura, y que no haya nada de casa cerca y que te toque que quedarte dentro del carro. Digamos un sector así, digamos, puede ser. Eso sí lo hallo difícil, porque imagínate a quién le pides ayuda, que no haya señal. No, a mí en lo particular sí me pasó una vez que me pinché, pero puedo cambiar llantas, entonces, y andaba buenas las llantas y las herramientas para hacerlo, pero sí. Y en los pueblos, aldeas son donde más se escucha también esta historia, ¿va? Sí.
Hay una señora que nos contó una vez que el diablo le había dado un machetazo aquí en esta parte de la... Y ella no quería contar mucho porque quedó como traumada. Y yo creo que esas personas también no buscan ayuda al final, porque yo creo que tenés que como hacerte una limpia o algo así, ¿verdad? Sí, dentro de la cultura está eso de las limpias, de las casas incluso, de todo lo que, en lo que se esté suscitando el fenómeno paranormal. En los pueblos más que todo es donde se ve todo eso. Y cambiando un poco el tema también sobre ahorita que a nivel mundial es una noticia sobre el tema de los extraterrestres, los aliens y eso, ¿qué podríamos decir? Porque ahorita este señor Jaime Maussan, que al inicio lo tomaban como loco, ¿va? Como que no le creían mucho, pero ahorita ya presentó hasta pruebas de los ovnis, ¿va? Correcto. Sí, estos de los seres de Nazca. Y la momia de Nazca, correcto. La momia de Nazca, pues la verdad que con este caso, que es el más reciente, no hay para dónde. O sea, fueron seres que sí existieron, que sí vivieron, pero son seres no humanos. O sea, porque tienen muchas similitudes con nosotros, pero ¿dónde vas a encontrar vos un ser viviente como humano que se sabía que hablaba porque tenía las cuerdas vocales desarrolladas, que los ojos de esas dimensiones, los dedos, las falanges? O sea, no lo puedes catalogar como un ser humano, pero sin embargo sí existieron, sí estuvieron entre nosotros, sí vivieron entre nosotros. Y se supone que ellos fueron los de las líneas de Nazca, entonces. Con lo de las líneas de Nazca es otra historia. Sí. Porque a ellos se catalogan como momias de Nazca, ¿va? Así Sí, es. porque fueron encontradas en esa zona. Ajá. Pero ya con lo de las líneas de Nazca hay diferentes teorías de cómo fueron creadas. Algunos dicen que fueron o son usadas como pistas de aterrizaje. Tienen un significado para las naves que supuestamente nos visitan, que dependiendo quién o qué nave era la que visitaba, era el lugar donde podía, eso les servía a ellos de guías, además de que están también sincronizadas con muchas constelaciones. Y ahorita que decís eso de sincronizado, están esto de las pirámides, ¿va? Vaya, por ejemplo, aquí en Guatemala, México, Honduras, que son países bastante identificados caracterizados por tener ese tipo de cultura, pirámides, ¿verdad? Y pirámides, pero todo eso de la sincronización y eso es algo... Sí, no, claro, que es de difícil creer que seres humanos de esa época tenían esos conocimientos, que hoy en día hasta recién se han logrado llegar a esas conclusiones, ¿no? con toda la tecnología que tenemos. Pero, y no solo eso, sino que aparte tienen muchas similitudes entre las diferentes culturas, con las de Egipto, con las de Perú, que tienen hasta cierta alineación entre ellas y cómo se comunicaron ellos para decir, en esta posición vamos a poner aquí, ustedes la ponen en esta otra allá. Tuvo que haber alguna presencia. Tuvo que haber ido una mano ahí fuera de lo... No es tan solo por estar, porque si vemos las pirámides de Egipto, también están alineadas con una constelación. O sea, no es el hecho, vamos a construir estas pirámides aquí, o sea, detrás de eso hay cosas que ni siquiera también nosotros... Y según las coordenadas, es la mitad, divide en la mitad del planeta Tierra también, ¿va? Y están alineadas con constelaciones. Sí. De hecho, ahorita que tocaste ese tema, no sé si han escuchado el caso de Ingo Swann. Sí. No, yo no. Muy bueno. Ingo Swann es una persona, creo que todavía está viva, y eso lo puedes ver, está en los archivos desclasificados de la CIA. Hay documentos y todo. Ingo Swann participó en el programa del MK Ultra, que fue un programa que llevó a cabo la CIA para tratar de justamente de darle explicación y usar a su beneficio esas personas que podían tener esas habilidades. Pues Ingo Swann tenía la habilidad de la visión remota. O sea, ¿qué es esto de la visión remota? Él tenía la habilidad de estar aquí, hablando con nosotros y todo, y decir, bueno, voy a ir a Francia, quiero ver qué está pasando en tal lado. Y venía y te daba los datos, está pasando como que se teletransportaba, digamos. Correcto, pero no físicamente. Ajá. Pues resulta que uno de los casos más famosos de él, bueno, el que está de hecho en los archivos desclasificados de la CIA, el que narra el documento, cuenta que a él, para ver si de verdad, fue como la prueba de fuego para él, de saber si de verdad qué pasaba. Resulta que a él lo llevan a una base desconocida, al parecer, porque lo llevan vendado, de todo,
para que no supiera la ubicación, pero él más o menos describe y dice que él bajó por lo menos sus 30 pisos para abajo. Él sintió que iba para abajo y para abajo y para abajo y que no era un edificio, o sea, no es porque obviamente él venía por tierra y no es como que subió y luego volvió a bajar, no, que él llegó a un lugar y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Pues en ese lugar le dieron a él un sobre con unas coordenadas, pero el sobre está sellado, completamente sellado. Entonces en el sobre solo están las cosas. Él solo toma el sobre, lo palpa, lo siente, ve las coordenadas y le dicen, ok, queremos que vayas a esas coordenadas, pero 5000 años en el pasado. Entonces él, bien, va, estando en ese lugar, él empieza a describir y le están preguntando, ¿verdad? ¿Qué ves? Él narra que dice que él veía unos edificios, veo unas edificaciones, dice. ¿Qué más ves? Le dice. Veo estatuas, las puertas son demasiado grandes, o sea, son súper grandes. Trata de explorar un poco más, le dice, y nárranos todo, absolutamente todo lo que ves. Hay unos seres, dice. Miden alrededor de 2,5 metros, 3 metros. ¿Tienen algo? ¿Llevan algo consigo? Le preguntan. Y él, parecen telas, dice, pero se ve como que se están adhiriendo a las... Son telas, pero parece como que fueran parte de ellos al mismo tiempo, dice. ¿Y qué hacen? Ellos, puedes escuchar lo que hablan. No están hablando, dice. Parece que están muriendo, dice. Muriendo, dice. Ellos te pueden ver. Sí, me pueden ver, dice. Pero creo que creen que lo están alucinando, que yo soy una alucinación de ellos, dice. ¿Y qué ves? Están muriendo y parece que están aferrados a una esperanza, dice. Y puedes tratar de comunicarte con uno de ellos, dice. Trataré, dice. Entonces él empieza a comunicarse y le empieza a hacer preguntas. Pregúntale qué está pasando. Y le preguntan qué estaba pasando y como que el ser le empezó a describir que estaban pasando por un problema geográfico, geológico, y que el planeta donde estaban ellos estaba muriendo y que habían mandado a unos seres a buscar un nuevo planeta para habitar y que estaban esperando su regreso, pero no llegaban. Entonces él le dicen a él, ok, regrésales. Él regresó, ellos anotaron todo lo que él dijo. Ahí está, como te digo, todo está escrito ahí. Documentado la CIA. Sí. Son documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos, o sea, es real. O sea, está ahí, pues no van a desclasificar algo así siendo falso. Luego a él lo mandan más antes a un lugar, a la luna específicamente. Bueno, cuando él está en la luna, igual lo mandan a explorar. Dice, veo unas bases, ¿puedes acercarte más? Sí, hay unos seres, dice. Parecen tener una como personalidad hostil, dice. La verdad siento un poco de temor, dice, aunque sé que no me pueden hacer nada, dice. Puedes acercarte, ¿hasta dónde puedes llegar? Creo que puedo llegar hasta acá, dice. Espera, dice, me están viendo, dice. Pueden verme, dice. ¿Te pueden ver? Le dice. Sí, me están viendo y están hablando entre ellos y diciendo algo y señalándome, dice. Ok, le dice. Y se ven que son muy hostiles, dice. La verdad no me gustaría acercarme más. Pues resulta que le dijeron, ok, regresa, le dijeron. Resulta que tiempo después, por ejemplo, el hombre visitó la luna una vez. Y con toda la tecnología que existe hoy en día y todo el conocimiento, pueden mandar perfectamente a alguien más. Pero por alrededor de varios años no volvieron a enviar hombres a la luna. Y en realidad fue porque esos seres que estaban en ese momento ahí tuvieron contacto con gobiernos o con personas de poder donde se les prohibía estrictamente regresar a ese lugar hasta que pasaran tantos años. Y de hecho creo que en los próximos años ellos van a volver.
Creo que no sé si fueron 50 años los que se les prohibió volver a la Luna. Por eso nunca regresaron. Hasta hace poco están ya preparando un viaje tripulado nuevamente a la Luna. A la Luna. Porque pasó el periodo de tiempo que se les había dado de que no podían volver a regresar. Y no no se atrevieron a... Pero no se sabe tampoco por qué razón, ¿va? No se sabe por qué. Digo, nosotros no la sabemos, la saber ellos, ¿no? Entonces, este personaje, este tipo de Ingo Swann tiene un libro incluso bastante bueno. Y están esos archivos desclasificados de cuando él trabajaba con la CIA. Y la CIA los desclasificó y ahí está. O sea, ahí no dice el nombre de él, pero tiempo después él salió a la luz diciendo que efectivamente era él el de ahí y la CIA lo comprobó que sí, era él. O sea, ahí en el documento clasificado solo sale persona 1, persona 2. ¿Y él todavía vive? Creo que actualmente todavía vive, pero no se sabe mucho de él. De hecho, si tratas de buscar información de él, te cuesta, tienes que rebuscar bastante, como que te tratan de... Como que han ocultado bastante. Correcto, como que rastreo. No quieren como que investiguen mucho sobre el tema, porque o sea, siendo alguien así con esa personalidad y eso, solo pones Ingo y ya te tiene que salir toda la Wikipedia y todo de él. Exacto. No te salen un montón de cosas que nada que ver, hasta que te vas allá por la 19 de Google, ya empiezas a ver cosas de él. Sí, que la información está pero bien, hay que indagar bastante. Y eso de los extraterrestres y todo eso, bueno, una vez un guía de aquí del CELAC nos había enseñado unos audios y que se asemejaban bastante a lo que era algo así como una nave no tripulada y eso, pero es bien difícil y yo creo que ahorita con esto, cada vez que suceden cosas así como problemas geológicos, catástrofes o algo así, empiezan a aparecer, ¿va? Y la gente empieza a ver avistamientos y cosas que tienen que ver con ovnis. Pero es bien raro porque siempre que hay algún problema así, un conflicto mundial, por ejemplo en la pandemia, creo que empezaron a salir un montón de videos. Y en TikTok, que ha sido una plataforma que ha difundido bastante material, ¿va? Sí, últimamente. Y en Reddit, bueno, también que se han filtrado fotos, pero no está 100% comprobado, ¿va? Pero ahorita con esto que presentaron sobre Jaime Maussan y eso, ya no hay vuelta atrás, ya pueden empezar a surgir nuevas cosas. Habría que esperar qué cosas salen después, ¿va? Pareciera que de alguna manera como que nos están preparando para algo más grande, ¿va? Para decir, ok, sí, aquí están, sí existen, son estos. Pero imagino que ellos llevan su proceso de ir liberando. Igual los Estados Unidos han liberado, también no hace mucho liberó información sobre objetos voladores no identificados. Sí. Que los mismos Fuerza Aérea, dice que no saben qué son, los siguieron, trataron de derribarlos y todo y no pudieron. Y están los videos. O sea. No sé si se dieron cuenta ustedes que hubo un man que hizo un grupo en Facebook y que hizo un evento y dijo tal fecha, tal hora vamos a ir a la Área 51. Ah, sí, me acuerdo. Que, o sea, cantidades enormes, personas, sí. Cantidades enormes de personas fueron y todo el mundo estaba esperando que el ejército estuviera esperándolo con armas, va, y todo, y nada que ver, o sea, como que más bien los dejaron pasar para quitarle la bulla, por decirlo así, va. Pero suele haber esa idea de que el Área 51 es como un área donde distraen más bien a las personas para que digan, ahí se ocultan cosas. Sí, en realidad, pues... Porque supuestamente hay túneles que conectan un montón de lugares. Ahí se maneja que han hecho pruebas de diferentes tipos. Y esa información los exmilitares son las que lo han dado. A las mucha de esa información la filtran personas que trabajaron allí. Sí. Y con toda la filtración de información que se ha dado, ¿ustedes creen que países como el de nosotros puedan estar vinculados en algún momento? ¿O muy difícil? Difícilmente, la verdad, porque no tenemos la capacidad armamentística o... Pero lo decía más por el tema de los mayas o de estas culturas que existen. No, claro. Las culturas antiguas es casi que seguro que tuvieron contacto con estos seres de alguna u otra manera. Es bastante... Y creo que en Discovery creo que sale donde las naves casi siempre están vinculadas entre culturas, o sea, los dibujos, los geográficos. Hay jeroglíficos que se ve que hay naves dibujadas, pues, o sea, uno que puede pensar, ¿qué es esto? Pero claramente se ve como que ellos están viendo hacia arriba y como que alguien los llega a visitar. Y un montón de documentales que encontraron una nave que parecía huevo, o sea, que aerodinámicamente en estos tiempos dicen eso no volaba nada.
y lo metieron como en una cabina donde estaba con presión atmosférica y el aire y el viento, y era más aerodinámica que cualquier carro de carrera, decían, y la forma era horrible, va como un huevo así estirado. Bueno, estas últimas desclasificaciones que han habido, que de Fuerza Aérea y todo eso, que están investigando el fenómeno, lo que ellos relatan ahí, que ellos los objetos que han visto generalmente son esféricos o tienen una forma así como que más o menos como una aspirina, algo así, pero se mueven a unas velocidades que si fueran tripulados por humanos, creo que no ni siquiera podríamos soportar esas fuerzas. La fuerza G que volviendo al tema eso. de los estas momias que encontraron, que Jaime Maussan los presenta, ¿por qué razón entonces se parecen a las figuras que anteriormente hemos visto en películas o en camisetas? O sea, ellos ya habían, los que hicieron estas figuras, entonces ellos ya sabían cómo eran los extraterrestres. Es que esta clase de figuras en sí se vino deformando, o sea, sí, tuvo que haber una inicial de la cual se empezaron a surgir otras. Pero lo que te quiero decir es cómo esas personas que crearon o se inventaron que la figura o la representación de un alienígena era así, cómo ellos dedujeron, porque ahora cuando vemos las momias vemos que son casi iguales a los que hemos visto. Es que aquí hay un caso bien amplio en cuanto a lo que se maneja de extraterrestres y eso, ¿verdad? Que hay diferentes razas. Bueno, ahí usted puede investigar y están los grises, están los verdes, están los pleiadianos, los nórdicos. Entonces hay un montón de razas y hay relatos de gente que ha visto que los grises, los verdes. Entonces ahí pues es bien amplio. Y en los bosques que suelen haber también anécdotas que se utilizan para escondites o aterrizajes. Y eso lo podemos ver hasta en las películas ahora, ¿no? Sí, es que la verdad de que de alguna manera ellos están ahí, es casi seguro que están ahí observando, o sea, su experimento, por así decirlo. Porque ¿qué nos quita que nosotros en realidad y las abducciones fuimos puestos y todo aquí? eso? Porque ¿sabes algo? Ajá. Te has puesto a pensar, el humano en realidad no es nativo de este planeta. No estamos diseñados para este planeta. Si vos te fijas, todos los animales, en su mayoría, que habitan con nosotros, ellos se acoplan perfectamente al clima. O sea, ellos pueden andar en el sol, en el agua, no tienen problemas algunos. Las enfermedades de las que padecen son raras y esporádicas. Y nosotros los humanos, ¿qué pasa? Nuestra piel no soporta el sol, el frío tampoco, no está diseñada para eso. No podemos andar ni descalzos siquiera. O sea, tenemos que acoplarnos a lo que es el clima. Tenemos una infinidad de patologías que nos afectan, que no le afectan a los animales, solo a nosotros. Porque en realidad nosotros no estamos diseñados para este planeta. Y en la Biblia hay un versículo que menciona cuando se llevaron a no sé quién, va, que como que desapareció, se lo llevaron de este planeta, no sé. Eso también se podría considerar como la conexión de una raza diferente que vino, qué sé yo, algún alienígena se llevó a estas personas. No sé la historia realmente cómo se llama la persona, ¿va? Pero en la Biblia está que alguien, bueno, ahí menciona que fue llevado al cielo y no sé qué más. Sí. Entonces a lo mejor hubieron como presencia de otras especies, ya sea extraterrestres o humanos. Es que al final todo se va englobando lo mismo, los avistamientos y eso. Por ejemplo, podemos ver en las pinturas antiguas que por alguna razón ellos siempre dibujaban en el cielo algunos objetos raros. Entonces no tienen mucha explicación, pues entonces, ¿por qué los dibujaron? ¿Los vieron? ¿Qué pasó? Y igual existen casos bien famosos de personas que han sido abducidas y que muchos tienen cierta similitud en sus relatos de lo que vieron o de lo que vivieron. Que creo que un relato bastante famoso es de aquí no sé si de Perú, de un cabo, no recuerdo el nombre, que justamente pasó eso. Iban los 3 militares, vieron el avistamiento de la nave, o sea, vieron una luz grande y vieron una nave, pues ellos fueron a seguirla, a ver qué era. Cuando ya llegaron al lugar donde la nave se había posicionado, sintieron miedo, entonces corrieron, pero la nave se posó justo sobre uno de ellos y lo abdujo, lo desapareció. O sea, el caso está documentado, pasó en la vida real. Pasaron alrededor de 6 meses que lo buscaron y nada. Entonces ya lo daban como por muerto prácticamente, como que a los 3 años
él reapareció como si nada. No había cambiado nada más que le había crecido un poco el pelo. O sea, los 3 años en él no pasaron, pero en nuestro plano sí. Ya habían pasado 3 años y él, los amigos que habían desaparecido, que habían estado con él en ese momento, ya habían, o sea, en su cuerpo ya estaban los 3 años que habían pasado y él lo encontraron como que, y dice él, y le preguntaron a él qué había pasado, ¿no? O sea, que él sintió que lo subieron a un lugar completamente blanco y que él sintió que lo más que anduvo fueron 20 minutos. Y ya cuando lo regresaron, en realidad aquí habían pasado 3 años. Guan.